Muy buenos días. Soy el ingeniero Ismael Arredondo, educador y conferencista acerca de la educación de los padres, Escuela para Padres. Agradezco la oportunidad que se me dio de compartir esta conferencia con ustedes por parte del plantel educativo ISCA de Ezequiel Montes, además de la preparatoria ISECA. Bueno, quiero decirles que desde la perspectiva de la educación, los padres son muy importantes para que los hijos puedan trascender y puedan dejar huella en este mundo. Los padres pueden decir y hacer cosas que afectan el día de hoy y el día del mañana, el día del futuro. Los padres tienen que aprender a ser padres, y esta paternidad pues comienza desde el mismo ambiente familiar. Puede ser un ambiente favorable, un ambiente desfavorable, y se da en el hogar desde que son pequeños. Podemos aprender desde pequeños con nuestros propios padres, cosas buenas, cosas malas, también con los abuelos, con los parientes, los tíos y aquellos que nos rodean desde que nosotros crecemos desde pequeños. Esto se da en la familia, pero el mejor aprendizaje lo aprendemos en carne propia cuando nosotros le damos vida a nuestros propios hijos. Es importante comprender esto porque nadie nace sabiendo cómo ser padre. Nadie nace sabiendo cómo ser padre. Entonces, cuando el hombre y la mujer se unen, cuando se da la pareja, el matrimonio, comienza un verdadero ambiente familiar, y comienzan a desarrollarse funciones que son importantes para el desarrollo y la educación de los hijos. Son funciones que tienen que ver con varios aspectos: el aspecto emocional, el aspecto de la autoestima. La familia es el escenario donde el sujeto se construye como una persona adulta con una determinada autoestima y un sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico, mental, emocional, para enfrentarse a la vida cotidiana y a los conflictos y situaciones que lo pudieran estresar o que lo pudieran enfrentar o presionar. Entonces, la familia también ayuda a los hijos, padre, madre, ayudan a los hijos a desarrollar una madurez mental, un desarrollo de la personalidad, cómo van a ser. Normalmente vemos las características de los hijos y decimos, bueno, es que ese hijo se parece a papá, dicen hijo de tigre y pintillo, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Pues sí, porque se da en ese ambiente donde está el padre, donde está la madre. Entonces hay una problemática cuando no está él o no está ella, y está más complicado que se dé ese desarrollo, esa madurez mental. Pero también tenemos que entender que la personalidad se da prácticamente al 100% en el ambiente donde están los padres. Los padres también deben de transmitir valores a los hijos, valores morales, buenas costumbres, lo que dicta el canon de la sociedad, la ortodoxia de la sociedad, para que los hijos desarrollen esos valores, buenas costumbres, ya sea morales o espirituales, si hablamos de religión. Hay un pensamiento de un gran pensador y filósofo, escritor de parte de ese documento bíblico, que dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará en él. Ahora, ¿cuál es el camino? Pues el camino que los padres escojamos. Ahora, ¿qué camino vamos a escoger? Pues el mejor camino que pueden tener los hijos. ¿Y cuál es el mejor camino? Pues es desarrollar una vida mental, espiritual, emocional sana, basado en buenos documentos antiguos, buenos documentos cristianos, si así le queremos llamar, para que ellos puedan aprender valores, tener valores en su vida, valores como la verdad, valores como la responsabilidad, valores como la honestidad, la integridad, una forma de tratar a las personas, la bondad, ¿sí? Todo aquello que nos lleva a vivir una vida que nos trae felicidad
y nos desarrolla como seres humanos. También los padres deben de reforzar las áreas emocionales de sus hijos. Es un elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que pasa el ser humano. Todo ser humano no está exento desde pequeños a pasar por problemáticas, a pasar por caminos pedregosos y a veces caminos áridos, y entonces es cuando nosotros como padres les enseñamos a los hijos esos valores, los sacan a relucir y los llevan a cabo para poder enfrentar la adversidad. Ahora, los padres somos alguien que comenzamos un día en nuestra historia cuando vienen los hijos a tener una paternidad responsable. ¿Qué es esa paternidad responsable? Pues cuando nacen los hijos, cuando la madre da la vida, engendra un hijo, y entonces comienza a transformarse esa forma de pensar acerca de la vida, porque ya no eres tú mismo, ya no te perteneces a ti mismo, sino que entonces tú comienzas a darte cuenta que alguien más depende de ti y comienzas a entender que esa personita que depende de ti desde que es bebé, tú tienes la responsabilidad, la obligación, la alegría, más que obligación, el privilegio de entender, de comprender esa pequeña vida y ayudarle a crecer. Por eso es importante que tomemos como padres una responsabilidad en nuestra paternidad, una paternidad responsable que nos lleve a crecer como padres, a preguntar cómo se hacen las cosas, cómo educar a nuestros hijos, cómo llevarlos por el buen camino, cómo llevarlos para que sean profesionistas exitosos, para que ellos se eduquen en los mejores lugares, en las mejores escuelas, y que puedan tener éxito como profesionistas, como personas, y también como consecuencia como padres. Por eso es importante que en nuestra responsabilidad comprendamos que necesitamos buscar ayuda, leer, estudiar buenos libros, leer, estudiar y saber cómo educar a nuestros pequeños hijos, ¿sí? Porque son niños, son adolescentes, son jóvenes, y pues después los aventamos a la vida ya cuando son jóvenes adultos o adultos mayores o se casan, ¿verdad? Y no olvidemos, nosotros como padres pues queremos ser perfectos en nuestra paternidad, y esa búsqueda de la perfección nos lleva a producir hijos perfectos, ¿sí? Es una senda, es como una senda que inicia en el amanecer con la luz de la aurora hasta que el día es perfecto y termina en el atardecer, llega la noche donde descansamos de esa labor de ser padres, y entonces nos damos cuenta que al otro día volvemos a empezar a ser mejores padres cada día, perfeccionándonos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, mejorando continuamente, una búsqueda de una mejora continua como padres, a través también del consejo de otros padres que nos llevan un camino recorrido. Recuerda, se hace camino al andar. O sea, vamos caminando y adquirimos experiencias, adquirimos formas del cómo hacer las cosas, cómo vivir, cómo educar, cómo ser ejemplos como padres, ¿verdad? Y se va mejorando y se va adquiriendo una mejor experiencia. Hay diferentes formas de caminar en esa responsabilidad de padres, pero no olvidemos que nosotros tenemos que cada día intentar y superarnos en ser mejores padres. Hay algunos principios que tenemos que tomar en cuenta cuando somos padres. Principio número 1, no te empeñes en luchar por el poder, una lucha de poder con tus hijos. ¿Quién puede más? ¿Quién sabe más? Simplemente nosotros debemos de aprender a entrar en una sinergia con nuestros hijos, acompañándonos juntos, ayudándoles y enseñándoles a que caminen, a veces probablemente tropezando, pero junto a ellos, enseñándoles que nos podemos equivocar, que no somos los todopoderosos, ¿sí? Principio número 2,
hay que decirle a nuestros hijos cosas agradables de vez en cuando, sobre todo cuando no se lo esperan. Cuando no se lo esperan les puedo decir, oye, qué bueno que hiciste este trabajo, qué bueno que sacaste buenas calificaciones, qué bueno que ayudaste en la labor de la casa doméstica. Decirles cosas buenas, oye, te ves muy bien con ese vestido, te ves muy bien con esa ropa, podrías mejorar de esta manera. Cosas que agraden, que los levanten, que les levanten el ánimo. Es importante entender que somos diferentes también. Principio número 3. ¿Por qué diferentes? Bueno, porque yo como padre, yo Ismael, soy diferente a mi hijo Ismael Jr., soy diferente a mis hijos, y debo de aceptar que ellos son diferentes, que tienen sí características mías, formas de ser, formas de caminar, formas de hablar, formas de dirigirnos hacia las personas, pero también que entender que ellos son diferentes y que pueden desarrollar y van a desarrollar su propia personalidad. No hagamos, principio número 4, cosas por los hijos que ellos sean capaces de hacer por sí mismos. En pocas palabras, no los hagamos inútiles, porque ellos pueden. Ellos tienen poder, ellos tienen capacidad, fueron diseñados de esa manera por ese ser supremo, ¿sí? Por ese ser todopoderoso que los diseñó con ciertas características mías, pero al fin y al cabo es una persona individual. También el principio número 5, hay que aprender a mostrarles que la autoestima debe de elevarse, debe de ponerse en alto. No andemos menospreciándonos y digamos que yo no puedo, no lo he logrado y la historia de mi vida ha sido un fracaso. No, hablemos de cosas positivas, cosas que ayuden a nuestros hijos a levantarse a pesar de los tropiezos, a pesar de la adversidad, que ellos vean que nos amamos, que nos cuidamos, que tenemos un sentido correcto, positivo de nosotros mismos y que podemos levantarnos y hacer cosas mejores cada día. Sí nos vamos a tropezar, pero aquel que no lo intenta y a lo mejor tropieza una y otra vez, pero se vuelve a levantar, es el que tiene verdadero éxito porque se ama a sí mismo y sabe que puede hacer las cosas. Otro principio número 6, aprender a pedir disculpas, aprender a aceptar que nos equivocamos, aceptar que podemos cometer errores, pero sabes, sobre todo aceptar que cometemos errores, pero también pedir disculpas. A veces es lo que más trabajo nos cuesta, pedir disculpas cuando nos equivocamos, cuando hablamos algo incorrecto, cuando lastimamos, cuando decimos algo que estaba mal y que nos empecinamos en decir que era lo correcto y al final de cuentas nos dimos cuenta que estábamos en un error. Y que por defender esa forma de ser, pues hicimos a un lado, menospreciamos o lastimamos. Hay que aprender a reconocer nuestros errores y a pedir disculpas. Hay padres que tienen dos perspectivas acerca de los hijos. En esta perspectiva número 1, estos padres creen que sus hijos son incompetentes. Y entonces cuando tienen este pensamiento en su forma de ser en su vida, entonces toman acciones y actitudes con respecto a los hijos, es decir, esta perspectiva de que mi hijo pues no puede, es incompetente. A veces extremamos las palabras o los pensamientos y decimos que es inútil. Tomamos actitudes y acciones que prolongan esa incompetencia. Entonces decimos, a ver, pues vamos y les decimos a nuestros hijos que no hagan las cosas, que yo las hago por ti, para que no puedan crecer, ¿verdad? Y entonces pensamos, es que mi hijo falla y no le damos la oportunidad de corregir sus fallos y sus errores. Nos adelantamos a nuestros hijos para que no tropiecen y les ofrecemos ayuda antes de que ellos mismos la pidan, y entonces los vamos haciendo incompetentes. Nos volvemos excesivamente protectores de los hijos, con una esperanza pesimista de ello. ¿Qué es eso? Bueno, pues que los protegemos porque en nuestra mente estamos creyendo que no lo van a lograr. Esa es una posición equivocada, acciones equivocadas de aquellos padres que piensan que sus hijos son incompetentes.
Entonces, ¿qué pasa con esta actitud, con esta perspectiva? Pues provocan que los hijos sean inseguros, que tengan falta de confianza en sí mismos y baja autoestima. Por otro lado, hay padres que tienen otra perspectiva diferente de los hijos y piensan que sus hijos son competentes. Entonces veamos esta actitud y las acciones que desarrollan estos padres cuando piensan que sus hijos pueden, que son competentes, que pueden lograr las cosas, que tienen la capacidad. Entonces estos padres pues no están observando a sus hijos esperando que les salga algo mal. Cuando cometen errores o fracasan, pues dejan que ellos encuentren un aprendizaje, busquen un aprendizaje dentro de ese error, dentro de ese fracaso, para que aprendan y no vuelvan a cometer los mismos errores. Entonces, estos padres que consideran a los hijos competentes no temen el proceso de aprendizaje de su hijo, no se ponen ansiosos porque van a fracasar o van a caer o porque no van a lograrlo. No, están en paz, están confiados, porque ese amor de padres les ayuda a confiar en que su hijo va a salir adelante, va a aprender, porque está en un proceso de aprendizaje donde nosotros como padres estamos participando. Entonces también estos padres los confrontan con retos que sean difíciles a estos hijos, pero posibles, retos que puedan alcanzar, retos que puedan lograr. No imposibles. Esta actitud de estos padres que consideran a sus hijos competentes los lleva a vivir en una autoconfianza, una seguridad, una alta autoestima, desarrollando valores, desarrollando ideas nuevas, innovando, rompiendo paradigmas. ¿Sí? Padres que están al lado de los hijos, animándolos, empujándolos. Recuerdo la historia de unos padres que pues tuvieron a un hijo, pero este hijo nació con un problema muy fuerte de disfunción cerebral. Y entonces cuando los médicos hablaron con los papás, con el papá, le dijeron, pues su hijo va a ser completamente un discapacitado, va a ser un inútil. Y los padres pues se desanimaron, quedaron muy tristes porque cuando comenzaron a ver a su hijo crecer, sí estaba discapacitado, pero se dieron cuenta que el hijo tenía su cerebro perfectamente bien, que su hijo pensaba, que su hijo podía comunicarse con ellos, y entonces su hijo a través de la comunicación les pidió ayuda desde pequeño, y el papá comenzó a creer que su hijo podía, y antes que a relegarlo a la orilla, al closet, relegarlo, a esconderlo, lo que hizo fue ayudar a su hijo a salir adelante, lo llevó a ser un profesionista, hasta que su hijo pues comenzaba a alcanzar sus logros con la ayuda de su papá. Un día el hijo le dijo, papá, pues yo quiero que compitamos en competencias atléticas. Aunque el hijo no podía correr, no podía moverse, sabía que su papá lo podía hacer. Entonces el papá comenzó a ejercitarse, comenzó a trabajar, comenzó a desarrollar esa fuerza física, y comenzó a competir en triatlones, de carreras, de ciclismo, de natación, y competía junto con su hijo. Diseñó artefactos, diseñó vehículos donde pudiera estar su hijo con él mientras él corría, mientras él nadaba, mientras él iba en la bicicleta, y lograron completar muchos triatlones, muchas competencias que le llaman el Ironman. Y entonces comenzaron a engranarse los propósitos del padre con el hijo, y el padre terminó llevando a su hijo a un nivel de autoconfianza, aunque no tenía esa capacidad física, pero sí tenía esa capacidad mental de creer en sí mismo, y el padre lo ayudó porque creyó que su hijo era competente. Una reflexión: el mundo necesita muchas cosas para convertirse en un lugar cada vez más seguro y respetuoso donde vivir y educar a nuestros hijos. Necesitamos paz en este planeta.
una distribución más equitativa de la riqueza y de los recursos, más respeto, más solidaridad. El mundo necesita también padres que eduquen cada vez mejor a sus hijos, para que las generaciones que vienen estén mejor preparadas que las anteriores y así poder convertir a este mundo en un lugar cada vez más habitable. Yo como padre, tú como padre, eres responsable. Tienes el privilegio, tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de desarrollar un mundo mejor. A mí me toca hacer la parte que me corresponde como padre. Ahora, nosotros como padres debemos ser muy dinámicos en nuestra relación con nuestros hijos, muy abiertos, con una mentalidad, con un corazón dispuesto a compartir con nuestros hijos todas las experiencias de nuestras vidas. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Qué podemos hacer? Pues vivamos con nuestros hijos nuestras experiencias diarias. ¿Alguna vez les platicarás de lo que tú viviste como niño? A mí me gusta platicar mucho con mis hijos cuando yo era niño, un adolescente. Sobre todo les platico de mis logros. A veces ellos me dicen, ay papá, ya vas a platicarme de lo que tú eras de niño. Pues sí, yo tuve oportunidad de ser desde niño muy buen deportista. Fui campeón en la primaria de la zona centro de mi ciudad, aquí en Querétaro, y después fui campeón a nivel estatal en el fútbol. Me gustaba escalar las montañas que nos rodean aquí en Querétaro. Me gustaba caminar por las sendas donde había ríos, fuentes de agua, algo muy hermoso aquí por la zona de Querétaro. Y me gusta platicarles eso. Cuando estaba en la secundaria también les platicaba que yo pues normalmente era una persona muy chaparrita, pero me encantaba jugar básquetbol, y recuerdo cuando yo llegué a la secundaria y yo era una persona muy pequeña, vi las finales de básquetbol y veía a los muchachos, unos gigantes, ganando las competencias de básquetbol, y me tocó crecer en ese ambiente porque me gustaba. Y al final, cuando yo estaba en el tercero de secundaria, pues me tocó por fortuna ser finalista en el básquetbol, y mis compañeros, ¿saben qué eran? Eran unos gigantes al lado mío. Yo crecí un poquito más, pero la habilidad que yo tenía era muy bueno para encestar las canastas, y entonces fue cuando yo dije, pues de aquí soy, y me invitaron a formar parte de este equipo que fue el finalista, y fue una guerra de los mejores deportistas de básquet de la secundaria, y me tocó ser campeón, y me llevé algunos golpes, porque pues topaba con unos muchachos muy grandes, pero al final me gané el respeto, y les platico todo eso a mis hijos y se quedan encantados porque les platico, ¿no? Y a veces cuando veo unas canicas y ellos las ven y me dicen, ¿a poco me vas a decir que también fuiste campeón de canicas? Y les digo, pues sí, me gustaban las canicas también. Cosas de esas, compartir con tus hijos, que ellos disfruten de las experiencias positivas en tu vida, también las negativas, para que aprendan, ¿verdad? Lleva a tus hijos a visitar parques, zoológicos, museos, cosas que sean diferentes. Lee con tus hijos buenos libros. Desde pequeños a mí me encantaba, más que leer, sí leía con ellos, pero más que leer yo les platicaba historias de la Biblia, historias de la vida, historias de personajes importantes. A mí me encanta leer la Biblia, es un libro que ha sido mi compañero desde que yo era muy pequeño, ¿verdad? Y eso yo también les enseño a mis hijos, es un libro donde hay muchos valores, muchos principios, mucha enseñanza para el buen vivir, para los padres. Me gusta leer libros que tienen que ver con la enseñanza de los hijos y cosas así que nos llevan a ser mejores personas. Pero sobre todo cuando tienes hijos hay que cambiar, hay que romper paradigmas, hay que romper esquemas, hay que vivir mejor cada día, hay que llevar a nuestros hijos por mejores caminos, ¿verdad? Trabajemos con nuestros hijos en alguna afición, puede ser carpintería, si son mujercitas, costura, pintar con ellos, dibujar, cocinar, lo que sea algo donde puedas trabajar en equipo con tus hijos. Trabaja con tus hijos también en tareas de la casa, componer una ventana, componer una persiana, pintar, arreglar sus cuartos de una manera distinta.
ayudar a nuestros hijos a ser mejores cada día, platicar con ellos, escucharlos, aprender a escuchar a nuestros hijos. A veces ellos nos dirán cosas increíbles. Yo tengo todavía un hijo en casa que ya es pues prácticamente un profesionista, ya trabaja, pero cuando me siento a platicar con él y escucho su visión de vida, hacia dónde va, me encanta, porque veo que tiene una visión de vida, una misión, un propósito, y está buscando crecer cada día más, preparándose con ideas nuevas, tecnológicas, y que me hablan de que tiene algo importante que hacer todavía en su vida y que va para largo, para muchos años. Hay que aprender a platicar con ellos, hay que aprender a escucharlos. Ahora, como padres, tenemos que entender que hay roles muy importantes. Nuestros hijos deben de ver que nosotros como papá y como mamá, como padre y como madre, debemos de definir las tareas y funciones en el hogar. Hoy en día, lo que pasa es que los padres trabajan los dos, ¿verdad? Entonces, en ese trabajo donde hay una profesión, donde hay un ingreso, donde hay un salario que tiene una repercusión positiva en el hogar, pues también hay roles hacia afuera, pero también hay roles hacia adentro en el hogar, y es importante que como esposos, como padres, los hijos vean que nos repartimos el trabajo, las tareas y las funciones en el hogar. No es malo un día de repente levantarte y tomar la escoba y el trapeador y arreglar la casa. No te quita hombría, no te quita el que dejes de ser un hombre, un padre, un varón, no te quita hombría. Es más, levanta tu hombría porque sabes hacer muchas. A mí me encanta cocinar. A mí me encanta hacerle cosas ricas a mi esposa y a mis hijos, a mis nietos que hoy tengo. Y es algo que disfruto. Y hay cosas que tenemos que hacer ordenadamente, roles que tengan un orden, una distribución correcta de las tareas, tareas individuales o tareas compartidas. Aprenda como padre a definir perfectamente los roles y los cambios de roles, porque algunas veces pues ella trabajará y a lo mejor él no, por situaciones, por circunstancias. Entonces ese cambio, que sea un cambio transparente, donde digas, bueno, pues no estás trabajando, entonces pues ponte a trabajar en la casa, en labores domésticas. No pasa nada. Los hijos se sienten seguros, se sienten completos, porque algún día a lo mejor regresa a otro rol con el papá o con la mamá. Debemos de ser muy conscientes de los roles que debemos de desempeñar responsablemente, no hacerlo un día y al otro día también, y todos los días cuando sea necesario. Ahora, hay papás que tienen roles que pueden ser un poco equivocados, pues más bien equivocados, porque finalmente son roles que no ayudan mucho a la familia, pero entiéndase por rol el conjunto de ciertas características propias o que suele desempeñar el padre. De entre las muchas características que tradicionalmente definen el rol del padre, podemos recordar las siguientes. Son algunas características que pues alguien les puso esta definición, ¿verdad? Pero nos da un poco de gracia porque revela algo de lo que sí se da en el hogar. Por ejemplo, el rol del padre castigador, ¿no? El padre que solamente cuando llega a casa, la mamá le está diciendo al hijo, ya verás cuando venga tu padre. Entonces ahí ya el hijo se pone en la defensa y esperando a que su padre lo castigue cuando llegue, ¿sí? Otro rol de padre es el papá Noel o Rey Mago o el papá Santa Claus, ¿verdad? Que reparte regalos y dulces, golosinas. ¿Por qué? Porque está recompensando su ausencia. Nada más lo vemos así a papá. Es un rol equivocado. El padre toda autoridad, ¿verdad? Que da todos los permisos y que la mamá simplemente dice, pues pregúntale a tu padre, ¿verdad? Relegando toda la autoridad al padre sin tomar ella responsabilidad. El padre también, un rol que de repente se da mucho en el hogar, el padre desconocido, ¿verdad? No le digas esto a tu papá, que no lo sepa. Entonces el papá no está enterado de nada, ¿verdad?
Es el papá que nada sabe de lo que está pasando en el hogar. Otro rol es el papá inalcanzable, donde la mamá le dice, no te molestes, no molestes a tu padre, ¿verdad? Un padre lejano, un padre inalcanzable, un padre que los hijos tarde o temprano terminan perdiéndole la confianza. Otro rol, el papá o el hombre invisible o padre ausente que siempre está trabajando, ¿verdad? Otro, el papá que siempre se opone a todas las cosas y dice, no lo haces, no lo vas, no te vas, no sales porque yo lo digo yo, porque soy tu padre. O sea, no entiende de razones y no dialoga, no platica con el hijo. O el padre arcaico, ¿verdad? O cuaternario le decimos, porque siempre andamos los papás diciéndole, yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad ya había comprado mi carro, yo a tu edad había comprado mi casa, y entonces comenzamos a compararnos de una manera, podríamos decir, poco sabia, y nuestros hijos pues terminan riéndose de nosotros porque nos van a decir, ya vas a empezar con tus recuerdos de hace un siglo, ¿verdad? Otro rol es el padre dictador, que dice que aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Otro rol, y uno que también es muy que impacta en la forma de ser y en el desarrollo de los hijos, un rol equivocado, es el papá que es el huésped, como el huésped de un hotel, ¿verdad? Que no hace nada en la casa, diciendo que todas las cosas de la casa domésticas son asunto de las mujeres, y es prácticamente un huésped en un hotel llamado casa. Ahora, con respecto a la educación, nosotros como padres debemos de aprender a mirar y a entender que debemos de educarnos para educar. ¿Qué es eso? Pues preocupados como padres para educarnos, para leer, para conocer, para que nuestros hijos aprendan a leer, a conocer, a desarrollarse. No solamente es la educación de nuestros hijos la que es muy importante, sino también la de nosotros, porque repercute, trasciende, impacta, mueve a nuestros hijos a preocuparse, a ocuparse, más que todo, más que preocupados, a ocuparse en su educación. Ahora, para que nuestros hijos vean en nosotros un impulso, para que nuestros hijos vean en nosotros ser motivados, pues sí necesitamos ser una autoridad con ellos, una autoridad que sea un ejemplo para ellos. La autoridad, recuerden, está basada en nuestra responsabilidad primeramente como padres. Yo como padre tengo autoridad sobre mis hijos porque yo les di la vida, porque yo los he criado, yo los he educado. Ante la sociedad yo soy responsable y soy la autoridad de mis hijos. Por eso cuando mis hijos llegan a cometer una travesura, pues los vecinos no van con mis vecinos, vienen conmigo, porque saben que yo soy la autoridad de mis hijos, ¿verdad? La autoridad está basada también en mi obligación de enseñar, de educar, de corregir, de instruir, de disciplinar a mis hijos. Siempre y cuando esta autoridad se ejerza con mucho respeto por mis hijos. Tú puedes corregir, tú puedes disciplinar, tú puedes educar a tus hijos con mucho respeto. ¿Sí? Me platicaba una amiga que decía, pues mi papá me enseñó a puros cocos, me enseñó la escuela, y ¿sabes qué aprendí? Casi nada, porque cuando yo me equivocaba y solamente veía la mirada de mi padre y su mano que se levantaba para darme un coco cada vez que yo me equivocaba. Eso no es correcto. Educar a los hijos se debe de dar en autoridad, sí, porque somos la autoridad de nuestros hijos, pero tenemos que respetarlos porque son personas. Son personas muy importantes, muy valiosas. Personas que necesitan ser amadas, ser respetadas, no menospreciadas. Personas que valen mucho. Personas que son importantes en nuestras vidas. Con cariño, con la comprensión absoluta que los lleva a entender que nosotros los amamos a pesar de que se pueden equivocar,
a pesar de que no dan la respuesta correcta, y ayudarlos a buscar la mejor respuesta, el mejor camino en su educación. Una educación basada en el razonamiento ajustado y basado en la edad y nivel del hijo. Por ejemplo, a un chiquito de preescolar no le puedes enseñar matemáticas avanzadas. Puedes comenzar a enseñarles a desarrollar su lógica a través de objetos. Desde pequeñitos comienzas a usar letras, palabras, números poco a poco, sumas muy pequeñas, aritméticas, y después los vas impulsando a que desarrollen más modelos matemáticos cuando están en secundaria, prepa, y ya los sueltas porque ya los desarrollaste, pero todo lo hiciste en su tiempo. Hay un pensamiento también de un gran rey que se llamó Salomón, dijo: todo tiene su tiempo, tiempo de aprender, tiempo de descansar, tiempo de bailar, tiempo de dormir, tiempo de reír, tiempo de llorar, todo tiene su tiempo debajo del sol. Nosotros debemos de aprender que todo tiene su tiempo con nuestros hijos y ejercer nuestra autoridad para que se desarrollen como personas maduras, que vean que todo se puede hacer a través de y durante el tiempo que ellos tienen destinados para vivir en esta tierra. No podemos confundir la autoridad con autoritarismo. El autoritarismo está basado en la ausencia de razonamiento, en la ausencia del diálogo, en la ausencia de los pensamientos correctos. Está basado en la imposición porque lo digo yo. Eso no es una autoridad bien ejercida, más bien es una vida dictatorial, un autoritarismo que daña el crecimiento de nuestros hijos. No olvidemos finalmente que nosotros como padres tenemos la responsabilidad y obligaciones con nuestros hijos, tanto de cuidarles como de mantenerles, educarles, llevarles a una formalidad para formarlos como personas integrales. Fíjense bien, integrales, completos, en todas las áreas de su vida, en todas las áreas, le llaman hoy las inteligencias, ¿verdad? Inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia musical o artística, inteligencia física, diferentes inteligencias que los ayudan a crecer de manera integral. Nosotros debemos entender que nuestros hijos se pueden equivocar, pero nosotros estamos aquí porque los amamos, porque los queremos y porque nosotros como padre los ayudamos a comprender sus derechos y sus obligaciones. Ser padres no es una tarea fácil. Ser padres es complicado. Cuando yo tuve a mi primer bebé, que fue una niña, pues yo recuerdo cuando nació mi hija, pues ese día pues mi esposa estaba en el hospital y yo dije, pues me voy a descansar en mi casa. ¿Y saben qué pasó? Fue el último día que descansé durante una noche, porque el siguiente día, después de que llegó mi esposa a la casa, pues comenzaron las desveladas, comenzaron las preocupaciones, comenzaron las enfermedades propias de los pequeños, y hasta el día de hoy tengo una hija de 35 años que ya es madre, y todavía hoy me preocupo por ella y velo por ella, y en la medida de que se me permite y se me da la oportunidad, pues la ayudo a ser mejor mujer cada día, igual mi esposa con ella. Entonces no es fácil ser padres, pero es un gran privilegio, es una alegría, es una experiencia maravillosa el ser padres, es lo mejor que te puede haber pasado en tu vida, ¿verdad? Quizás alguien dice, yo no quiero ser padre, está bien, se respeta, pero aquellos que han decidido el ser padres es una experiencia que no cambias por nada, es una experiencia maravillosa,
donde va a haber alegrías, donde va a haber tristezas, pero cuando tus hijos vayan alcanzando, logrando metas, alcanzando objetivos, te vas a dar cuenta que valió la pena haber vivido en esa experiencia maravillosa de ser padres, porque fuiste alguien que participó en el desarrollo de una persona de carne y hueso. Ahora, tus hijos son diferentes, todos ellos. Tus hijos son diferentes, no son iguales. Entonces tendrás que de alguna manera ir ajustando en el trato, en el cómo vas a ayudar a tus hijos a crecer. Pero también te darás cuenta que puedes tener un hijo quizás muy responsable, muy trabajador, pero también podrás tener un hijo pródigo, pero como padre los amarás de la misma manera los dos. No tendrás favoritismos, porque el amor de padre, el amor de sangre que te une a ellos, entonces te llevará a entenderlos y educarlos quizás de una manera, con una estrategia distinta, no tolerando sus errores, sino ayudándolos a comprenderlos, a corregirlos y a quitarlos de su vida, ¿verdad? A veces cuando uno, hablando de un principio espiritual que tiene que ver con la siembra y la cosecha, pues nos damos cuenta que lo que hagamos en esta vida, tarde o temprano, tendrá frutos o tendrá consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos? Pues a caminar correctamente, a caminar haciendo el bien, practicando, ejerciendo sus valores, para que cuando venga el fruto de lo que están haciendo, entonces sea un fruto correcto, positivo, y que lo haga ser o sentirse mejores personas. Como personas y quizás después como padres, porque lo que aprendieron bien de nosotros lo van a aplicar, porque ellos disfrutaron de la bondad de nosotros como padres, de ser padres, y ellos lo aplicarán en sus vidas. Claro, tendrán su propio aprendizaje, pero mientras tanto a nosotros pues nos va a costar, porque no es una tarea fácil. A veces las situaciones se nos van a desbordar y tenemos que tener temple, tenemos que tener carácter, tenemos que tener dominio propio para salir adelante con nuestras problemáticas, ¿sí? Podemos utilizar todos los recursos que nos rodean, qué bueno que los hay, muchos recursos hoy en día, tecnológicos, literatura, pero sobre todo un corazón aplicado para dejar una mejor educación para nuestros hijos. Acertaremos algunas veces y algunas veces nos equivocaremos, aceptémoslo, pero ¿saben qué? No se angustien, no se preocupen, no se vayan y se cuelguen, no avienten el arpa, como dice por ahí. Mejor levántense y digan, vamos otra vez de nuevo, me equivoqué, la regué, discúlpame, vamos adelante, levantémonos juntos, ¿sí? Entonces, la gran aventura de ser padres es lo mejor que nos puede pasar a aquellos que ya estamos experimentando esta gran aventura, este gran compromiso, este gran privilegio, esta gran responsabilidad. Es una cosa verdaderamente emocionante, y que los hijos lo vean, que disfrutamos el ser padres. Muchas gracias, y agradezco nuevamente al plantel educativo ISCA de Ezequiel Montes y a la preparatoria ISECA de esta oportunidad de dar esta conferencia a ustedes. Muchas gracias, me despido. Adiós.